Hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta tarde y poder compartir hoy día, ¿no es cierto?, un culto, digamos, para nuestro Señor. Espero que estén todos ustedes bien, hermanos, los que están viendo, escuchando o van a escuchar, ¿no es cierto?, esta grabación. Queremos que se sientan bien y estén confiados, ¿no es cierto?, en las manos del Señor, que hasta aquí, ¿no es cierto?, el Señor nos ha protegido, nos ha cuidado. Hermanos, yo sé que hay algunas peticiones también, ¿no es cierto?, que ya se han recalcado en el culto de oración y el día jueves. También queremos orar por ellas un momento, por muchas de ellas. No tengo en este momento la lista de los hermanos que están con algún problema o alguna dificultad, pero de todas maneras en esta oración vamos a tomarlos en cuenta también para que el Señor pueda protegerlos y mantener sus vidas, ¿no es cierto?, como hasta aquí lo ha hecho. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos podemos reunir así en esta forma tan distinta a lo que estábamos haciendo en nuestros cultos, Señor, pero así lo ha querido, Señor, en las instancias que está pasando en nuestro país y el mundo entero. Esperando que ustedes, hermanos, estén bien de salud, que estén gozando con su familia en este tiempo de reposo, digamos, de no estar yendo y viajando a nuestros trabajos, pero el Señor nos ha protegido hasta el momento. Que todas sus peticiones puedan estar de acuerdo a lo que ustedes quieren del Señor, y el Señor también nos va a responder de acuerdo también a su propio criterio que Él tenga de nuestras vidas, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos y que todo lo que hagamos aquí en este breve culto, Padre amado, sea para la honra y gloria suya, Señor, y que mis hermanos estén atentos también para alabar y poder, ¿no es cierto?, disertar parte de tu sagrada palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Daremos entonces la oportunidad a nuestro hermano Jaime con las alabanzas para que él nos deleite con ello. Hermano Jaime. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarles a que entonemos el himno número 330, Alcancé salvación. Preso
salvación. Alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Amén. Hermanos, entonemos ahora el himno número 422 para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Hermanos, en esta oportunidad quiero que nosotros compartamos algo de la palabra del Señor. He buscado en la palabra del Señor, hermanos, cómo nosotros, como personas, como individuos, cómo podemos nosotros llevar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. Hermanos, yo sé que aquí hay personas que se dedican a estudiar la palabra y a exhortarla, pero muchas veces nosotros, hermanos, nos faltan bases, nos faltan fundamentos como para poder llevar un mensaje, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la palabra nos dice y el Señor quiere de nosotros.
Nosotros tenemos un ejemplo allí en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, donde habla del, ¿no es cierto?, del ministerio de Juan el Bautista. Dice que en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías. Hermanos, aquí vemos nosotros que Juan el Bautista aparece. No sé si habrán escritos de dónde apareció este hermano, digamos, o este misionero, o como queramos llamarlo, pero aquí aparece, dice, de repente, pero aparece con un mensaje completamente diferente a lo que estaba escuchando el pueblo en ese tiempo. Les digo esto porque resulta que para los judíos, para muchos de los judíos, pareciera que el Señor se había alejado de ellos. Hubo un breve tiempo de no sé cuánto, pero hubo un tiempo en la cual no se escuchaba tanto de la palabra de Dios, aunque Jesús, ¿no es cierto?, estaba haciendo su ministerio, pero estaban en sectores, ¿no es cierto?, para ellos estaban abandonados. Eso es lo que pensaban los judíos. Y aquí aparece Juan el Bautista con este mensaje, ¿no?, predicando en el desierto. Hermano, ¿usted predicaría en el desierto? ¿Lo haría? ¿Cómo este hombre se atrevió allí a estar, ¿no es cierto?, en medio de esa soledad, ¿no?, a lo mejor? Pero él venía con un mensaje que, como dice su palabra, dice que este personaje estaba anunciado por el profeta Isaías. Hermanos, si nosotros buscamos acerca de este personaje, de Juan el Bautista, dice que Malaquías había predicho la llegada de un profeta. Malaquías, hacía mucho tiempo atrás. Dice, de un profeta grande y temible. ¿En qué fue temible, no es cierto, el Juan el Bautista? Porque dijo muchas verdades al pueblo. Le dijo muchas verdades a los gobernantes en ese tiempo, que estaban cayendo en pecado. Le dijo a esa mujer, ¿no es cierto?, a Herodías, que estaba cayendo en muchos pecados. Entonces esa se sintió muy ofendida por las palabras de Juan el Bautista. Y todos sabemos la historia de cómo ella pidió, ¿no es cierto?, en una fiesta que le hizo la persona que estaba a cargo del país ese día, ese tiempo. Vemos que le pidió, ¿no es cierto?, que la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, cuando muchas veces nosotros decimos las verdades, o cuando nosotros somos muy directos a decir cosas, a muchos les desagrada. A muchos, ¿no es cierto?, no les cae bien porque pensamos que me lo está diciendo a mí. A lo mejor sabe algo de mí. A lo mejor me conoce, a lo mejor escuchó un comentario acerca de mí. Entonces muchas veces nos ofenden. Nos ofendemos con la palabra cuando es muy directa. Pero aquí dice que Malaquías dice, en el capítulo 4, versículo 5, vamos a buscar, hermanos, aquí en nuestra palabra. Malaquías 4:5 dice la palabra del Señor: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Hermanos, muchos de los hermanos judíos pensaban que era Elías el que había aparecido en vez de Juan el Bautista. Hermanos, ¿saben por qué? Porque resulta que si nosotros vamos a la historia bíblica, dice que Elías se vestía exactamente igual como Juan el Bautista, con pieles, ¿no es cierto? Y esa era la forma de, ¿no es cierto?, de vestir de este personaje de Elías. Entonces muchos estaban pensando que era Elías que había vuelto, ¿no es cierto?, a cumplir lo que Dios quería. En la época pensaban que era Elías. Sus vestiduras de Juan eran semejantes, recuerdan ¿no es cierto?, las vestiduras de Elías. Después entonces vemos de que tenían algo muy en común también. En Primera de Reyes 18:21 dice: cuyo espíritu se refleja en su mensaje. Tenían un mensaje bien similar, ¿no es cierto?, Juan el Bautista y Elías. Entonces, hermanos, ¿cómo puede coincidir
¿no es cierto? ¿Cómo esto puede ser así, ¿no es cierto? Solamente tenemos que pensar que Dios hace la obra, ¿no es cierto?, en las personas. Por eso le decía al principio de cómo nosotros podemos llevar un mensaje, ¿no es cierto?, adecuado delante del Señor. Dice, tiene el privilegio de llevar el mensaje del Evangelio a las multitudes que no conocen a Cristo y también ministrar a los hermanos en la fe. Eso nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Podemos llevar un mensaje a la gente que no conoce a Cristo y también, ¿no es cierto?, un mensaje de fe a los hermanos que realmente se congregan siempre junto con nosotros, declarándoles el camino de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 18:26. Pero aquí, hermanos, hay una similitud también que buscamos en el libro de Hechos, capítulo 18. Aquí vemos, dice, comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Quién era esta persona, hermano? Dice que era un joven, la palabra de Dios. Era un joven, ¿no es cierto? Era Apolos. Este joven había venido ¿no es cierto? Llegó, dice, a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Entonces dice que allí ¿qué es elocuente? ¿Usted ha visto esa palabra, hermanos? Elocuente. ¿Qué significa? Dice que tener, ¿no es cierto?, sabiduría, tener conocimiento, tener palabras persuasivas, ¿no es cierto?, para conquistar lo que él quiere. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros escuchamos a grandes predicadores que son elocuentes, ¿no es cierto? Y da gusto escuchar el mensaje de ellos porque van ilustrando de tal forma la palabra de Dios. Y dice que Apolo tenía mucho conocimiento porque lo habían criado con este tipo de situación, mucho conocimiento bíblico. Entonces, para él, ¿no es cierto?, era una cosa que hacía con tanta facilidad. Y muchas veces, hermanos, nosotros también nos falta eso de tener elocuencia, de tener cierto conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Él es una carta abierta, o nosotros somos una carta abierta, y todos van a leerla y hacer una decisión en pro o en contra del Evangelio por causa de nuestro testimonio. Hermanos, cuando nosotros nos exponemos a predicar o a llevar la palabra de Dios y nos escuchan, ¿no es cierto?, vamos a ser un poquito también, ¿no es cierto?, vistos de alguna otra forma, de poder, ¿no es cierto?, ser carta abierta que nos lleven, ¿no es cierto?, a que nos pongan alguna cosa en pro o en contra de nuestras vidas. Ese lo vi haciendo esto, o lo vi haciendo esto otro. Entonces siempre va a estar la palabra expuesta de alguna forma que no le agrada a las personas. Pero dice que hay que sufrir este tipo de cosas en el Evangelio. Dice, por nuestro testimonio. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que, en lo posible, tener buen testimonio. Muy buen testimonio para que nadie nos pueda criticar, ¿no es cierto? Por eso él debe entregarse, dice, totalmente en las manos de Dios. Totalmente la persona que esté predicando. Cristo, dice, le ha llamado a ser lleno del Espíritu Santo. Al predicador estamos hablando. Y ese es el secreto de una vida fructífera en el servicio de Dios. Dice, es santo, puro, limpio, justo y lleno de amor y de misericordia. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y el obrero debe anhelar ardientemente tener, ¿no es cierto?, su vida, dice, en su vida todas estas cualidades como persona. Hermanos, si nosotros vamos a una historia, digamos, del pueblo de Dios, de los cristianos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, yo estaba leyendo parte de la historia de algunos de los
predicadores en los muchos años atrás, en los años 1600, 1700, 1800, por ahí. Así tuvieron muchos predicadores que eran bautistas y se dedicaron mucho a la palabra de Dios. Dentro de ellos también, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, crear, ¿no es cierto?, la escuela bíblica del día domingo, la escuela dominical. En el año 1700 y tanto, 1750 y tanto, dice que a alguien le preocupó de que los niños el día domingo no tenían nada que hacer los niños, jugar, pelear, ¿no es cierto?, hacer muchas cosas en la calle, y alguien tuvo la visión de poder, ¿no es cierto?, de estos predicadores, de tener la visión de poder enseñarles exclusivamente la palabra de Dios. Y allí un día 7 de diciembre de 1756 se crea, ¿no es cierto?, la escuela bíblica para los niños, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es muy beneficiosa para todos los niños que van a nuestras iglesias. También muchos misioneros o predicadores sufrieron muchas penalidades, mucho, por causa de llevar el Evangelio. ¿No es cierto? Tenemos a Guillermo Carey, ¿no es cierto?, Juan Wesley. Juan Wesley también tenía, ¿no es cierto?, a muchos predicadores que le enseñaban ciertas actitudes en cuanto a presentarse a predicar la palabra de Dios. Tenían que ser gente que realmente se dedique a la palabra de Dios. Dice que la crítica destructiva o chismología, en otras palabras, la obra de la carne, dice, allí lo podemos ver en Gálatas 5, 19 al 21, hermano. Busque por favor en su Biblia, en su casita por ahí, hermanos, para que siga. Gálatas 5, 19. Para que le demos lectura ahí. 19 al 21, dice la palabra del Señor. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, dice, envidia, borracheras, orgías y otras y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Hermanos, es dura la palabra muchas veces. Es durísima la palabra cuando se trata de muchas veces de nuestra actitud como persona, de nuestra vida secular, de nuestra vida diaria. A lo mejor podemos hacer muchas de estas cosas durante nuestra vida. A lo mejor muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pero sí a veces sabemos que estamos haciendo daño a terceras personas, pero no nos preocupamos por aquello. Hermanos, por eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, la seguridad de que el Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él empieza a cambiar nuestra vida. Él empieza a ministrar nuestras vidas. Entonces, todas estas cosas, hermanos, como predicadores, nosotros tenemos que estar siempre preparados para representar a nuestro Señor como obreros, ¿no es cierto?, que no tiene de qué avergonzarse. Dice, destruyen al obrero y con él la obra de Dios. Él debe practicar la paciencia para con todos, controlar su lengua, en el espíritu ser justo sin hacer acepción de personas, humilde y templado, y estar listo a sufrir persecuciones, dice, dificultades, gozosos por el amor a Cristo, humildes. Muchas veces nos cuesta ser humildes. Templado, ¿qué es templado? Ahí habla ya, ¿no es cierto?, de algún metal, ¿cierto? Cuando usted hace, cuando yo estudiaba, también practiqué en forja, digamos, de forjar, digamos, fierros. Y teníamos que darle ciertas durezas porque nos tocaban hacer unas herramientas que nosotros teníamos que después darle cierta dureza y teníamos que probarlas en el metal donde eran, y esta herramienta no tenía que perder el filo. Entonces ahí tenía que ser el temple exacto, ni muy duro, ¿no es cierto?, ni muy blando para que se dañe, sino que un temple exacto. Y eso se hace, ¿no es cierto?, sumergiendo el fierro al rojo vivo, ¿no es cierto?, bueno, ahora lo hacen, antes lo hacíamos en agua, ahora lo mezclan el agua con
un poco de aceite para que tenga un temple. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, una cosa totalmente calibrada, alguna cosa que realmente, ¿no es cierto?, no de para ningún lado. Por eso, hermanos, yo pienso que ser templado, ser humilde, no hacer acepción de personas, sufrir, ¿no es cierto?, las persecuciones, dificultades, gozosos por el amor a Cristo. Hermanos, allí en 2 de Corintios, capítulo 11, por favor, busquémosle. Allí vamos a ver unos ejemplos de las personas que... 2 de Corintios, entonces, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como delirando, dice. Yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida, en peligro de muerte, muchas veces. Esto está contando aquí del apóstol Pablo cuánto sufrió por llevar el Evangelio. Dijo, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 5 veces. Hermanos, ¿quién ha sido azotado por llevar la palabra de Dios en este tiempo, aquí en este lugar que nosotros nos desarrollamos? ¿Quién ha sufrido azotes? ¿Quién ha sufrido alguna cachetada, digamos, por cualquier cosa? Aquí Pablo dice, 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos 1. Estos mismos se lo dieron a nuestro Señor Jesucristo cuando lo azotaron. 3 veces dice, he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire el trabajo, el ejemplo que nos da Pablo a nosotros, hermanos. Él, a pesar de sufrir todas estas consecuencias que en su vida, ¿usted cree que con 39 azotes usted va a poder salir mañana, digamos, a trabajar? A lo mejor tuvo mucho tiempo para recuperar, ¿no es cierto?, su cuerpo y, ¿no es cierto?, después de recuperarse, volver a lo que a él le gusta. Dice que 5 veces. Si nosotros lo multiplicamos, 39 por 5, ¿cuántos son? 195 azotes. Ha recibido en su cuerpo 195 azotes. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿cómo puede la palabra de Dios, ¿no es cierto?, entrar tan fuerte a la vida de algunas personas? Nosotros a lo mejor aquí podríamos haber sido algunas personas cobardes. Ya me pegaron, iba a la iglesia, me asaltaron, qué sé yo, o tantas cosas que nosotros muchas veces, no voy más. Voy cuando pueda encontrar con alguien, acompañarme, puedo ir a la iglesia. Dice que él no. ¿Y de qué andaba preocupado? Dice, de las iglesias. Que fluyera, ¿no es cierto?, la predicación hacia esa, ¿no es cierto?, a todos los hermanos que él anhelaba. Hermanos, al leer esto yo en la casa, yo decía, realmente nosotros muchas veces somos muy cómodos. Muy cómodos. Aquí nosotros cuando hace frío muchas veces desaparecen. Dicen que, hermanos, muchas iglesias bautistas que en este momento están cerradas por los cultos en las tardes, la mayoría de ellas es porque hace mucho frío. Otra, la excusa es porque hay que darle
libertad a los hermanos que hagan el día domingo muchas cosas, porque que se reúnan con familia, que viajen, tantas cosas. Hermanos, no hay ningún tipo de preocupación en cuanto a llevar la palabra. Y muchos miembros de las iglesias, ¿no es cierto?, han caído en esto, y a lo mejor nosotros en este momento, a lo mejor con lo que está pasando, a lo mejor muchos vamos a encontrar hermanos más cómodos todavía en las casas. Es buena la tecnología, excelente la tecnología, pero muchas veces a lo mejor va a empezar a disminuir el flujo de personas dentro de las iglesias. Por eso, hermanos, yo quería traer este pequeño mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entregar la verdadera palabra de Dios en la vida de las personas? Que ellos puedan entender el propósito de Dios en cada una de las vidas. Y si nosotros nos ponemos a predicar, yo sé que hay muchas personas aquí que predican la palabra de Dios, que sientan de dentro de su corazón de decir algo agradable delante del Señor. Hermanos, yo sé que muchas veces, yo la verdad las cosas que no uso celular solamente para llamar o que me llamen, pero muchas veces nosotros nos basamos mucho en lo que nos dice este pequeño instrumento, ¿no es cierto? Buscamos alguna cosa en la Biblia, o sea, en el celular de la Biblia, y la encontramos inmediatamente. No nos da tiempo a pensar nosotros en ese versículo, ¿qué quiere decirme en forma personal a mí? Entonces, en ese error estamos cayendo nosotros, hermanos. Para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Este libro le va a dar muchos consejos, le va a dar muchas pautas. A lo mejor este instrumento, a lo mejor usted puede encontrar fácil, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es una tecnología que de mucho servicio, pero no es lo mismo, hermano. Así que yo les inspiro a ustedes, hermanos, a que la persona que se ponga a hablar de las cosas del Señor lo sienta, que sea una vocación, que sea algo que realmente sienta en su corazón, porque dice la palabra de Dios: por sus palabrerías no serás oído. Apolo, nuestro, que era muy elocuente en todo lo que decía, pero una falla le encontró a Aquila y Priscila. Dice que después que lo escucharon predicar, dice que lo llamaron a un lado y le empezaron a decir exactamente qué es lo que tenía que predicar acerca del camino. Hombres preocupados. Aquí también a lo mejor podemos encontrar hombres capaces que puedan, ¿no es cierto?, instruirlos a nosotros, ¿no es cierto?, en la palabra, a los jóvenes, a lo mejor a los que más adelante van a empezar a predicar la palabra en nuestra iglesia, que sean instruidos también por personas que de mucho conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.